Buenas noches, el día de hoy tenemos el placer de desarrollar el tema sobre el manejo de conflictos y negociaciones. Las licenciadas para desarrollar este interesante tema son la licenciada Lisa Ballesteros, la licenciada Giselle de León, la licenciada Jamie Romero y mi persona, la licenciada Yaiset Jaén. Para iniciar con el desarrollo de este interesante tema, va a empezar la licenciada Jamie Romero. El conflicto es el proceso en el que uno de los negociadores percibe que el otro se opone a sus intereses. No todos los conflictos son igualmente intensos, pues los hay desde leves hasta graves. No debe extrañar la existencia de conflictos en una empresa, pues en todo grupo de personas hay diversidad de criterios y más aún entre gerentes y subordinados, así como al interior de estos dos grupos. Conflicto hay en toda organización. Saber cómo manejarlos y solucionarlos ahorrará tiempo y dinero. Veamos algunos factores que influyen en el conflicto. Tenemos los factores culturales, que estos representan la suma de todos los mitos, símbolos, valores e ideas que sirven para justificar la violencia o la paz. También tenemos los factores estructurales, que son aquellos condicionantes que perpetúan las desigualdades, falta de equidad, la explotación, entre otros. Y factores de comportamientos, que son producto de los factores culturales y estructurales y se materializan con conductas agresivas. Veamos algunas causas comunes de conflictos. Tenemos la relación y comunicación, que esto se debe a fuertes emociones negativas, a percepciones falsas o estereotipos, o a la escasa comunicación entre las partes. También tenemos lo que es la información, que se debe a la falta de información necesaria para tomar las decisiones adecuadas. E intereses, que se deben a la competición entre necesidades no compatibles o percibidas como tales, tipo psicológico o que comportan percepciones de desconfianza, juego sucio e intolerancia. En resumen, tenemos tres tipos de conflictos. Los intrapersonales, que son conflictos que surgen dentro de las personas y son producidos por consecuencias de insatisfacciones. Los interpersonales son conflictos que surgen entre las personas y son debido a enfrentamientos de intereses, valores, normas, comunicación deficiente. Y están los laborales u organizacionales, que estos son conflictos que surgen entre individuos, grupos, departamentos, por problemas vinculados con el trabajo. Veamos algunas reacciones ante el conflicto. La negación es que no reconoce la presencia del conflicto, lo que provoca a tiempo corto la explosión del conflicto. Competición, querer conseguir lo que uno quiere, hacer valer sus objetivos y metas es lo más importante sin importar la otra parte. Esta competición puede procurar sacar un provecho individual de la situación o tomarse desde una conducta agresiva. Acomodación es mantener relaciones armoniosas al poner las necesidades de otros sobre los propios. Se usa cuando la cuestión en disputa no tiene tanta importancia. La evasión, retirarse o evitar el conflicto, se usa cuando el conflicto es trivial, cuando las emociones están alteradas. Cooperación entiende que es tan importante los objetivos propios como la relación, por lo que el fin y los medios tienen que ser coherentes entre ellos. Y por último tenemos la negación, que llegan a un acuerdo sin renunciar a aquello que les es fundamental, necesidades, pero ceden en lo que es menos importante. A continuación, la licenciada Giselle de León. Técnicas para la resolución de conflictos. Tenemos el arbitraje. Es propia de los conflictos graves o de aquellos que requieren una solución rápida. Los protagonistas delegan en un tercero cuya autoridad puede estar ligada a la estructura de la empresa o ser ajena a ella
el diseño de una solución. Suele centrarse en reclamaciones y demandas y es posible que las partes no queden del todo satisfechas. Facilitación. Se recomienda para conflictos de gravedad baja o media. Una persona neutral ayuda a que las otras dialoguen y resuelvan sus diferencias de forma diplomática e intentando satisfacer sus distintas demandas. Dicha persona no impone la solución, sino que ésta es el resultado del consenso de todos. Indagación. Las partes solicitan la intervención de una o varias personas neutrales para que éstas hagan sus valoraciones sobre el conflicto. Después de esta etapa, se suele dar paso a otra de recomendaciones para evitar que el desacuerdo aumente. Mediación. Más formal que la facilitación, es un recurso útil para aquellos conflictos laborales que han llegado a un punto muerto. La persona mediadora suele ser ajena al asunto y su función es crear el clima propicio para que las dos partes se entiendan. Algunas veces son los protagonistas del conflicto los que solicitan la presencia del mediador, pues su relación no da ni siquiera para sentar las bases de un diálogo. Claves para gestionar bien el conflicto. Identificar el problema, involucrarse, tener empatía, saber escuchar, no pensar que se tiene la razón, entender las necesidades del otro. Estrategias para la comunicación durante un conflicto. Asegúrese de no hacer crecer un conflicto cuando están intentando abordarlo. Para comunicarse exitosamente con la otra persona, comience con indagaciones en vez de reproches. Cuando las personas se sienten atacadas, es poco probable que reconozcan que han podido desempeñar un papel en la disputa. Comience investigando acerca de cómo la otra persona ve la situación. Utilice un lenguaje accesible. Haga que la otra persona se sienta cómoda admitiendo que es una situación difícil para ambos. Por ejemplo, podría decir, me preocupa realmente lo que sucedió en la reunión de planificación de ayer. ¿Está abierto a hablar de ello? Continuando con las estrategias para la comunicación de un conflicto, es importante que usted diga claramente lo que quiere decir. Para evitar que su oyente reciba el mensaje equivocado y así empeore la situación, comuníquese de manera clara y directa sin utilizar eufemismos o un lenguaje confuso. Por otro lado, no se olvide de la comunicación no verbal. Asegúrese de que su postura, gestos, tono de voz y expresiones faciales sean abiertas y no intimidantes. Acciones para resolver un conflicto. 1. Enmarcar el problema. Mientras conversa sobre las dificultades entre usted y la otra persona, enmarca el problema de modo constructivo. Describa sus dificultades como diferencias entre ustedes, no como defectos de carácter. Céntrese en las percepciones, no en lo que cree cierto. Enfatice las contribuciones, no las culpas. Comunique sentimientos, no acusaciones. 2. Practique la escucha activa. Simplemente oír las palabras de la otra persona no es suficiente. Para escuchar atentamente lo que tiene que decir la otra persona, es importante que usted preste toda su atención. Haga preguntas aclaradoras, parafrasee para demostrar comprensión y esté atento a las señales de aseveración. 3. Identifique las áreas de acuerdo. Encontrar los puntos en común con su homólogo significa identificar las áreas en las que coinciden sus intereses, sus perspectivas y sus objetivos. Para identificar las áreas de acuerdo, no culpe a nadie, aborde el peor temor de la otra persona, evite el pensamiento de todo o nada y examine sus metas y objetivos. 4. Exploren soluciones juntos. Al explorar alternativas para la resolución del conflicto, siga los siguientes pasos. Puede que necesite volver sobre ellos más de una vez a medida que se acerque a la resolución. Exprese claramente su punto de vista. Resuma sus diferencias. Haga preguntas, haga propuestas. 5. Decida un plan. Una vez que hayan explorado las posibles soluciones, póngase de acuerdo en un plan para poner fin al conflicto y pasar página. Asegúrese de que su plan satisface tantos intereses como sea posible, es justo y razonable, conserve la relación. 6. Mire hacia adelante. Mientras discuten las formas de implementar el plan, determine cómo se medirá el éxito. Decida cómo se comunicarán de ahora en adelante. A continuación, la licenciada Lisa Ballesteros.
Barreras a la resolución de conflictos y respuestas recomendadas. Algunas barreras pueden impedir a las personas enfrentarse a interacciones difíciles con eficacia. Al conocer estas respuestas comunes al conflicto, usted puede tomar medidas para superarla. Como barrera número 1, temor al conflicto intrapersonal. La respuesta recomendada a esta barrera es que usted reconozca si bien el conflicto puede ser desagradable, también es parte de la vida. Enfóquese en los resultados positivos de abordar la disputa. Barrera número 2, incapacidad de reconocer que usted tiene un problema con otra persona en el trabajo. Tome nota de la calidad de sus relaciones en el trabajo. Pregúntese qué relaciones parecen tensas, frustrantes o improductivas. Reconozca que estas relaciones están dañadas por las interacciones difíciles. Creer que una interacción difícil es culpa de alguien más. Reconozca su rol en la dificultad. Identifique lo que puede hacer para mejorar la situación. Creer que otras personas no cambiarán incluso si usted trata de mejorar la situación. La respuesta recomendada ante esta barrera es: recuerde que no está tratando de cambiar a otra persona. Lo que usted quiere es más bien alterar la forma en que los dos interactúan. Usted puede hacerlo cambiando su forma o su conducta. Creer que el problema se resolverá solo. Para esta barrera la respuesta correcta es: recuerde que la mayoría de los problemas no se resuelven solos. Establezca metas. Su empleado puede fijarse la meta de llevar a cabo 3 conversaciones con colegas que lo lleven a mejorar las relaciones, o podrían decidir enfocarse en una destreza a la semana, como usar declaraciones en primera persona una semana y prestar atención a su lenguaje corporal a la siguiente semana. Brinde los recursos. Los recursos podrían incluir libros o talleres de resolución de conflictos. También sugiera a los miembros del equipo que conversen entre la resolución de conflictos con compañeros con destrezas en esta área. Negociación. Es una forma de cómo resolver estos conflictos de una mejor manera. Este es un proceso que requiere disciplina, meticulosidad, planeación, estrategias, emociones y actitudes. Lo importante de la negociación es la importancia de la relación y el resultado. A continuación, la licenciada Yaiset Jaén. Consejos para una negociación exitosa. 1. Infórmate. Tener la mayor cantidad de información es fundamental para saber qué genera el conflicto en la otra parte. Investigar todo sobre las causas y sus posibles soluciones. Responder algunas preguntas como: ¿quién es? ¿A quién representa? ¿Qué tipo de persona es? ¿Cómo negocia? 2. Prepárese. En toda negociación debe tener claro nuestro objetivo y cómo lo lograremos. También debemos identificar nuestras fortalezas para apoyarnos en ella y detectar nuestras debilidades para saber cómo manejarlas. 3. Trace una estrategia. Ante un conflicto es importante hacer una lista de posibles amenazas que puedan surgir y lo que se puede hacer para afrontarlas. Es importante afrontar la negociación con estrategias claras y tácticas específicas para evitar errores. 4. Observe. Ponga atención en el lenguaje corporal y la manera de hablar de la otra persona. 5. Pregunte. Es importante hacer preguntas para identificar puntos en donde atacar al conflicto y tener una mejor propuesta. Revise. Lleve un registro de lo abordado, de los avances y los acuerdos. Esto permitirá revisar algunos puntos que se considere necesario volver a abordar. En toda negociación para la resolución de conflictos es importante tratar de llegar a un acuerdo entre las partes. Sin tener que dejar al lado nuestro objetivo, es recomendable saber hasta dónde seremos capaces de ceder o aceptar ciertas condiciones. Condiciones para cerrar la negociación. Así, con una buena planificación y teniendo una buena estrategia, tendremos negociaciones que beneficien a los involucrados. Tipos de negociaciones. Es necesario definir con la mayor claridad posible el tipo de negociación en la que se va a participar. Las negociaciones pueden clasificarse de la siguiente forma, según las personas involucradas. Las negociaciones pueden efectuarse entre individuos, entre estos y grupos o entre grupos. A medida que intervienen más personas se complejiza más el proceso, pues entran a jugar mayor número de intereses, puntos de vista, comportamientos, conductas, expectativas y nivel de satisfacción.
lo que genera un sinnúmero de diferencias y demanda una mayor preparación en el proceso. Según la participación de los interesados, puede clasificarse en negociaciones directas e indirectas, a través de mediadores, árbitros, abogados y demás. En el primer caso, por lo general, el proceso es más expedito y dinámico, mientras que en el segundo caso, el proceso puede retardar. Y lo que puede ser más peligroso, complicarse por la falta de comunicación entre las partes debido al de intermediarios, según asuntos que se negocian. Existe una gama amplia de asuntos que pueden negociarse, desde aspectos políticos, comerciales y técnicos, hasta personales y afectivos. En cada caso, resulta impredecible tener un conocimiento adecuado del objeto de la negociación, así como crear el ambiente propicio para lograr el efecto deseado. Según el estatus relativo de los negociadores, bajo tal criterio, las negociaciones pueden clasificarse horizontales cuando las partes se encuentren en un mismo nivel de escala jerárquica, verticales cuando las personas negocian se encuentran vinculadas a través de una relación de subordinado directa, o diagonales cuando la negociación se produce entre partes que se encuentran en diferentes escaños de la pirámide jerárquica, según el clima humano. De acuerdo con este criterio, las negociaciones pueden ser amistosas o polémicas, así como abiertas y sinceras o manipuladas. Las negociaciones amistosas y abiertas y sinceras resultan mucho más fácil que el otro extremo, según los factores desencadenantes. De acuerdo con estas, las negociaciones pueden clasificarse como negociaciones libres entre compradores y vendedores, forzadas cuando hay un hecho específico que provoca la negociación, morales o afectivas cuando la causa del proceso de negociador tiene que ver con el comportamiento, actitudes o valores, ilegales cuando la causa que la origina es una demanda judicial concreta. Según canal de comunicación, pueden clasificarse en cara a cara, telefónicas, epistolares o sobre la base de representantes. La diferencia fundamental entre ellas reside en el grado que fluye el proceso de comunicación que se establece entre las partes. Podemos concluir que el conflicto es un aspecto inevitable de la vida, organización y personal en donde el ser individual y el grupo desempeñan un rol determinante en el comportamiento organizacional. Muchas gracias por su atención.